El día que Damon me propuso matrimonio, yo acababa de regresar de un futuro lejano, en el mundo de dentro de 5 años. Mi familia estaba en bancarrota y dispersa, mientras que él prosperaba, rodeado de amantes. En ese momento yo estaba embarazada, arrodillada a sus pies, frotándole los zapatos. Mis hombros estaban marcados por las quemaduras de colillas que nunca sanaron. Aplastó la punta de su cigarrillo en la herida abierta de mi hombro y dijo fríamente: Serene, todo esto te lo buscaste tú misma, por suerte todo volvió a empezar. Por fin tuve la oportunidad de cambiar mi destino. El día que Damon me propuso matrimonio, marcó un punto de inflexión en mi destino. Había regresado 5 años después, con el recuerdo de las cicatrices y la humillación aún intactos. 5 años después mi familia se había derrumbado, y él estaba profundamente enamorado de otra mujer. Para conseguir dinero para el tratamiento de mi hermano, me arrodillé frente a Damon, limpiándole los zapatos sin pensar, con el vientre hinchado por el embarazo. Damon nunca se había conformado con mi sumisión. Exhaló una nube de humo, el cigarrillo aún ardía en su mano, con la punta ya profundamente clavada en mi hombro. Entonces levantó lentamente el pie y me clavó la brasa en la piel. Era como un perro indefenso, aplastado contra el suelo, temblando por todas partes. No podía moverme, no podía gritar. Si lo enojaba, mi hermano dejaría de tomar la medicina, y eso significaba la muerte. No podía dejar que mi hermano sufriera. A Damon le gustaba especialmente golpearme los hombros. Una vez le encantaba besar ese lugar, diciendo que mi piel era suave y delicada, como el jade, sin importar cuántas veces la besara. Nunca era suficiente, pero después prefirió usarlo como cenicero. Tenía una fuerte adicción al cigarrillo y necesitaba fumar varios al día. Mis hombros se quemaban repetidamente, la piel se pudría y nunca sanaba. El pus rojo y blanco siempre supuraba, pero nunca se curaba del todo. Nuestros antiguos amigos se reían y se burlaban de nosotros. Damon, no presiones demasiado, lastimarás a Serene. Una voz aguda y juguetona repitió la de Vivian. Vivian era hija del ama de llaves de Damon y había crecido con nosotros, pero a Damon nunca le había caído bien, siempre criticaba su cara redonda y sus ojos huidizos, la llamaba vulgar y me prohibía acercarme a ella. Le preocupaba dejarse influenciar por ella, acusándola de falta de moral. Pero el día de nuestro banquete de compromiso, cuando se revelaron los escándalos familiares, la actitud de Damon cambió repentinamente. De inmediato cortó lazos conmigo y se volcó hacia Vivian, ahora inseparable de ella. Se hicieron muy cercanos. Cada vez que Damon me regañaba, si Vivian hablaba, el resultado siempre era peor. Señaló el pecho de Damon, con la voz cargada de moderación. Lleva arrodillada así todos los días, y la gente de afuera la llama perra. Serene sigue siendo tu amiga de la infancia. ¿Sientes pena por ella? Como era de esperar, el pie de Damon, que se había aflojado un poco, volvió a caer con fuerza al oír sus palabras. Se burló. Lo siento. Una perra que depende de mí para comer. ¿Se lo merece? Solo pude mantener la cabeza gacha. Humillada. Aplastada contra el suelo. Vivian, ¿estás celosa? Una voz burlona y ambigua llegó desde arriba, acompañada de un sonido de falta de aire. El pie de Damon se clavó en mi hombro. El dolor se me clavó en los huesos. Un sudor frío goteaba de mi frente al suelo, formando un pequeño charco. Que me trataran como a un perro se había convertido en mi hábito desde hacía tiempo. Ya no sentía ira. 5 años atrás, ese accidente les quitó la vida a mis padres. Y mi hermano se había convertido en mi única familia. Lo había perdido todo, sumido en deudas. Desde ese día, mi hermano había estado en coma, dependiendo de medicamentos caros para sobrevivir. Durante todos estos años, la humillación de Damon nunca cesó. Mientras él siguiera proveyendo la medicina de mi hermano, yo tendría que soportar cualquier cosa. No sé cuánto tiempo pasó. Pero las voces cariñosas a mi alrededor finalmente se apagaron. Damon finalmente levantó el pie. El dolor en mi hombro se había extendido al brazo. Y estaba casi entumecido. Habló con frialdad. Si quieres ser un perro, debes saber lo que se necesita para serlo. Le hizo señas a otro hombre. Ryder. Ven aquí. Ryder era un playboy famoso, que había arruinado a muchas chicas.
Una vez me tocó la mano y Damon personalmente le rompió los dedos en represalia. Ahora, Damon exhaló una nube de humo con un tono lleno de malicia. Un perro debe saber complacer a los demás. Señaló la cintura de Ryder con la voz llena de entusiasmo. Adelante. Hazlo feliz. Ante sus palabras, Ryder se desabrochó el cinturón de inmediato. Su voz era lasciva. Damon. Tú sí que sabes cómo tratar a tus hermanos. Yo también debería tratar a tus hermanos. No me contendré. Damon asintió. Visiblemente complacido. Vivian respiró hondo. Luego protestó. Damon. Serene es la hija mayor de la familia Harrison. ¿Cómo pudiste obligarla a hacer algo así? Damon entrecerró los ojos y sonrió como un niño viendo un programa. Su tono era burlón. ¿La hija mayor de la familia Harrison? ¿No es eso precisamente lo que la hija mayor de la familia Harrison merece? Mi rostro palideció mientras miraba fijamente a Damon. La imagen de mi hermano sin su medicación cruzó por mi mente. En ese momento, la familia Harrison acababa de declararse en bancarrota. Y Damon me obligó a acompañar a un jefe gordo y de mediana edad a tomar algo. Estaba tan frustrado que le di una bofetada a Damon. No estaba nada enojado. En cambio, ordenó fríamente al hospital que dejara de suministrarle los medicamentos a mi hermano. Ese día, el hospital emitió 3 avisos de estado crítico seguidos. Por mucho que le rogué. Él permaneció impasible. Dijo, serena. Este es el precio por desafiarme. No te obligo. Siempre y cuando puedas asumir las consecuencias. Mi hermano fue el último de mi familia. Por mi rebeldía. Casi muere ese día. Estaba aterrorizada. Desde ese momento, por mucho que Damon me humillara, nunca me atreví a contraatacar. Las consecuencias de que me suspendieran la medicación fueron insoportables. Ahora, los ojos de Damon brillaban con una especie de anticipación desquiciada. No mostró ninguna piedad. Sentí mi corazón como si se hubiera ahogado en agua fría. Hundiéndome en el abismo. Bajé los párpados. Ocultando cualquier forcejeo innecesario, me puse de pie lentamente. En ese momento, aún no me había dado cuenta. Pero fue el punto de inflexión donde el destino empezó a cambiar. El Damon de 5 años después. ¿Quién más me odiaba? Y el Damon de hace 5 años. ¿Quién más me amaba? Esos 2 rostros se superpusieron en mi mente. La tenue luz amarilla de la habitación privada se transformó de repente en las brillantes luces de una extravagante propuesta de matrimonio al aire libre. Los mismos rostros familiares me rodeaban. Sus burlas y mofas permanecían inalteradas. Estaba insensible a todo. Simplemente caminé mecánicamente hacia Ryder. Me arrodillé. Me temblaban las manos al intentar desabrocharle el cinturón. La ruidosa escena quedó en silencio de repente. Un silencio inquietante llenó el aire. El agudo sonido de la hebilla del cinturón resonó en la noche. Rompiendo el pesado silencio como una cuchilla, los susurros comenzaron a extenderse entre la multitud. De repente, alguien me agarró y me abrazó con un aroma a tabaco. Me quedé paralizada. Serena. ¿Qué pasa? Al instante siguiente la voz de Damon resonaba en mi oído. Pero no todos los abrazos merecen la pena. La calidez de algunas personas puede parecer la luz del sol, pero conduce directamente al infierno. Damon era uno de ellos. Temblaba sin control. Desesperado por liberarme, tropecé con la esquina y enterré la cabeza en el brazo. Intentando encogerme entre las sombras. Temía su sonrisa. Temía su dulzura. Cada acto de bondad suyo ocultaba un abismo infinito. Su repentina cercanía solo me recordó la noche en que me arrastró al infierno. Esa noche. Damon había bebido mucho. Entró a mi habitación tambaleándose y me abrazó mientras lloraba. En ese momento, el orgullo de ser la hija de la familia Harrison ya había sido completamente pisoteado. Él actuaba como si fuera el joven que una vez me amó, susurrándome sus quejas al oído. Lloró por lo injusta que era la vida. Por lo rápido que habían cambiado las cosas.
Yo también lloré. Lloré, rogándole que me dejara ir. Que ya no era el joven que había conocido. Me desgarró la ropa, ignorando por completo mis forcejeos. Cada vez que gritaba, se volvió más cruel. Pensé que esa noche fue la más desesperada de todas. Pero a la mañana siguiente, cuando despertó, sus ojos fríos me hicieron temblar. Rechinaba los dientes. Me arrastró a la fuerza a una habitación llena de desconocidos. Me había forzado. Pero luego me echó encima toda la porquería. Me llamó descarada. Me acusó de seducirlo. De obligarlo a traicionar a Vivian. Dijo. Tranquilo. Todo esto es culpa tuya. La ley de la retribución, matar y morir. Ah, y pagar. ¿Pero qué hice mal exactamente? ¿Por qué todo este dolor se ha convertido en algo que merezco? Me aferré desesperadamente a la puerta. Le rogué que no me dejara atrás. Damon solo se burló. Me quitó los dedos de la puerta uno a uno. Agitó la mano con desdén mientras cerraba la puerta lentamente. Adiós. Sereno. Dulces sueños. El mundo de algunas personas nunca ha conocido la luz. El fin de una pesadilla no es despertar su condenación eterna. No recuerdo cómo sobreviví esa noche. Pero después de eso, me encontré embarazada de un niño de origen desconocido. Cuando Damon se enteró estaba fuera de sí de alegría. Su expresión era como si yo llevara su propia sangre. Me amenazó. Serene. Si algo le pasa a este bastardo, tu hermano no llegará hasta mañana. Estos recuerdos me destrozan. Volvió con fuerza como una marea. Solo pude acurrucarme en mí mismo. Temblando en el rincón oscuro. Anhelando una fugaz sensación de falsa seguridad, Damon intentó acercarse. Pero yo retrocedí desesperadamente. Mi único pensamiento era alejarme de él. Más lejos. Era el diablo. Pensó que yo era asquerosa. Pero solo me ensuciaría más. En ese momento, caí en un vacío como en un sueño. En el sueño mis padres estaban vivos. Y mi hermano Finn seguía siendo el joven alegre de antaño. Parecía que me había enfermado en el sueño. Estaba tumbado tranquilamente en la cama. Mis padres estaban a mi lado, esperando ansiosamente a que despertara. Mamá me agarró la mano con fuerza. Su voz frenética. Serena. ¿Estás despierto? ¿Te sientes mal en algún lugar? Le gritó papá a Finn. Finn, ¿qué haces ahí parado? Ve a llamar al médico para que revise a tu hermana. Está bien, papá. Me encargo. Finn asintió sin dudarlo. Luego se volvió hacia mí, inclinándose con una sonrisa. Hermana, voy a buscar al médico. Vuelvo enseguida. Dicho esto, salió disparado de la habitación como una ráfaga de viento. En nuestra familia, las chicas siempre eran especialmente queridas. Y todos me rodeaban. El médico llegó poco después. Me examinó y confirmó que solo era una fluctuación emocional. Me dijo que descansara y que estaría bien. Serena. ¿Te sorprendió la repentina propuesta de Damon? Este chico normalmente parece tan tranquilo. ¿Pero por qué siempre arma un escándalo en momentos cruciales? Debería haberte avisado. Menudo alborotador. Mis padres y los de Damon eran amigos desde hacía muchos años. Damon y yo crecimos juntos. Fuimos novios de la infancia durante más de una década. Todos. Excepto mi papá. Quería que estuviéramos juntos. Para mi mamá, Damon era alguien a quien había visto crecer con buen comportamiento y confiable. Sin duda alguien digno de confianza. Tenía la seguridad de confiarme a él. Pero para mi papá, no había hombre en el mundo que fuera lo suficientemente bueno para su preciosa hija. Escuchar a mi mamá defender a Damon. Mi papá frunció el ceño e inmediatamente alzó la voz. ¿Cómo es que es estable y confiable? Michi fue quien envió a Finn al hospital. ¿Y todavía crees que un chi es confiable?
Mamá le dio una palmadita suave en la espalda. Viejo. ¿A quién le gritas? Aunque papá solía tener un aspecto severo. En realidad, mi madre lo tenía bajo su control. Tras la palmadita, su impulso se desinfló al instante. Aunque murmuró entre dientes. Todavía no me cae bien ese Damon de su familia. Mamá estaba a punto de hacer algo otra vez. En ese momento, Finn saltó frente a papá. Levantó la barbilla. Y gritó con fuerza. Señorita Sao, puede hablar con propiedad. No hace falta que me golpees. Mocoso. Quítate del camino. No me mudo. Mientras sea por mi hermana. Siempre estoy del lado de papá. Aunque Damon sea un buen chico, Michi no es tan bueno como el de mi hermana. Si él la hace infeliz, es su culpa. Si de verdad le pegas a papá, se lo llevará. Un hijo debe ayudar a su padre. Finn dijo todo esto con seriedad. Antes de concluir con firmeza. De todos modos. Mi hermana es la mejor. Papá. Al oír esto, es como polvo. Y ese. Estaba especialmente contento. Buen hijo. Bien dicho. Qué familia tan cálida. Qué sueño tan bonito. Lágrimas que hacía tiempo se habían secado. Inesperadamente volvieron a brotar de mis ojos. Me mordí el labio con fuerza. Y me obligué a abrir los ojos de par en par. Aunque las lágrimas lo nublaban todo, me resistí a parpadear. Me aterraba que si parpadeaba aunque fuera una sola vez, toda esta belleza se haría añicos. Y sería arrojado de vuelta al infierno de la realidad. Pero las lágrimas seguían desbordándome. Me abracé a mí misma, haciéndome un ovillo. Intentando escapar como un avestruz. Falsos sentidos lo son. Después de todo. Tan falso. Mientras las lágrimas caían, el sueño estaba a punto de terminar. Esperé en silencio a que volviera la oscuridad. Justo entonces, unas manos suaves me abrazaron con un desmayo. Fragancia relajante. Serena. ¿Por qué lloras otra vez? La voz de mi madre resonó en mi oído. Su cálido aliento me rozó el cuello mientras hablaba. Olvidé por un momento mis lágrimas y aturdido, extendí la mano para abrazarla. Anhelando ese calor familiar. Una mano enorme pronto me cubrió la cabeza. Las voces de mi padre y Finn me siguieron. Nuestro Finn. ¿Está molesto? ¡Guau! Mi hermana debió haber sufrido una gran injusticia. Me acurruqué en los brazos de mi madre. Llorando desconsoladamente. Tenía los ojos hinchados como nueces. ¡Ay, ay! Las lágrimas no paraban. Por mucha humillación que hubiera sufrido antes, nada me había hecho llorar tan libremente. Mi madre. Como cuando era pequeña. Me dio unas palmaditas suaves en la espalda y sollozó. Cariño, por favor, deja de llorar. Me rompe el corazón verte llorar. Mientras yo esté aquí, nadie podrá intimidarte. No tengas miedo. Mamá siempre te protegerá. Mientras tanto, mi padre y Finn nos habían dado la espalda. Permanecieron inmóviles un buen rato. Solo de vez en cuando levantaban la mano para secarse las lágrimas a escondidas. Me quedé dormido en brazos de mi madre. Sin pesadillas. Solo paz. Hasta que me despertó una débil discusión. Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue el rostro de mi madre. Su rostro estaba cansado. Su ceño se frunció ligeramente. Incluso dormida. Su mano seguía acariciándome suavemente sin darse cuenta. Acurrucado en sus brazos. Escuchando el fuerte latido de su corazón. Por fin creí. Ese hermoso sueño se había hecho realidad. Las pesadillas infernales por fin habían terminado. El estilo del teléfono y la fecha en pantalla me lo recordaron. Fue hace 5 años. Aún faltaba un mes para el banquete de compromiso que cambiaría el destino de todos. Un mes. Tuve tiempo suficiente para arreglarlo todo. Extendí la mano con cuidado para suavizar el surco en la frente de mi madre. Nunca debió haber tenido que soportar ningún sufrimiento en esta vida.
De pequeña, mis abuelos me malcriaron. Y después de casarme, mi padre me mimaba como a un tesoro. Lo recuerdo. Antes de mi banquete de compromiso con Damon. Mi madre siempre había sido amable y radiante. Su sonrisa era como una flor. Su rostro nunca debió tener arrugas. Pero en cuanto la toqué se despertó en estado de shock. ¿Serena? Abracé a mi madre inmediatamente. Mamá, estoy aquí. Suspiró aliviada. Me asustaste. Acabo de tener una pesadilla. Pensó un rato pero no recordaba de qué se trataba. Solo agita la mano. No importa. Los sueños siempre son lo contrario. Los malos no cuentan. Su grito había llamado la atención de quienes estaban fuera de la habitación. La puerta de la sala se abrió de golpe. Y Finn entró corriendo. Mamá. Mamá me obligó a llorar. ¿Qué pasa? Hermana. ¿Estás despierta? ¿Te sigue molestando algo? Mi padre me siguió. ¿Te molestamos? Mi madre negó con la cabeza. Y yo hice lo mismo. Pero detrás de mi padre. Alguien apareció de repente. ¿Serene? Lo siento. No pensé que proponerte matrimonio te asustaría. Solo quería sorprenderte. ¿Me perdonas? Era Damon. El hermoso mundo nuevo en el que apenas me había atrevido a creer se hizo añicos al instante con su aparición. Mi cuerpo empezó a temblar sin control. Mi madre fue la primera en notar que algo andaba mal y preguntó preocupada, ¿qué pasa? Me estremecí por completo. Mis ojos buscaban frenéticamente algo que pudiera alcanzar, una taza. Mi teléfono. La almohada. Un libro. Los agarré todos y se los tiré a Damon. Fuera. Fuera. Ve. Mi mente estaba en blanco. Solo la palabra ve resonaba en ella. Damon no pudo esquivarlo a tiempo. Y recibió un golpe en la frente. Un reguero de sangre le corría lentamente por la mejilla. Cuando corrí al lugar donde mis padres y mi hermano estaban en problemas en mi vida pasada, Damon se veía exactamente así. Su auto había chocado con el de mis padres. El coche de mis padres se cayó por un precipicio. Murieron al instante. Y Finn entró en coma. Damon tenía sangre en la frente. Su cara estaba hecha un desastre. Parecía gravemente herido. Pero todo era solo una fachada. El coche era de la empresa familiar de Damon. Y el conductor era un recién llegado. Al declarar, el conductor dijo que acababa de obtener su licencia. Y justo estaba lloviendo. El camino estaba resbaladizo. Y los frenos fallaron. Presa del pánico. Chocó contra el coche de mis padres. Al final se dictaminó que fue un accidente accidental. Y Damon, después de limpiarse la sangre, seguía siendo el glamoroso gerente general de Lawrence. Una vez pensé en terminar con él. Tras la muerte de mis padres, la familia Harrison se declaró en quiebra. La deuda aplastante me dejó sin aliento. Finn permaneció en coma. Y no vi salida. Una vez estuve afuera de la mansión de la familia Harrison con un cuchillo. Esperando a que Damon llegara a casa. Pero justo entonces recibí una llamada del hospital diciendo que los dedos de Finn mostraban señales de vida. Y que podría despertar pronto. En ese instante, en secreto, agradecí a Dios no haberlo hecho. ¿Qué sería de mi hermano si yo moría? Pero cuando llegué al hospital, Finn seguía inmóvil. El médico dijo que solo la presencia de la familia podría ayudarlo a despertar. Así que siempre que tenía tiempo me quedaba a su lado. Hablaba con él constantemente. Le conté sobre nuestra infancia. Como siempre había querido ser un gran jefe y prometió convertirme en su princesita. Pero por la noche todavía tenía que ir con Damon. Necesitaba el dinero para pagar el tratamiento de Finn. En ese momento solo pensé, si Finn despertaba, podría soportar toda la humillación. Una vez que despierte, vengará a nuestros padres. Toda mi esperanza estaba ligada al estado comatoso de Finn y a la incertidumbre de su despertar. Hasta que Damon me arrojó a esa habitación oscura y sucia.
Y la última luz en mi corazón se apagó. ¿Dónde quedaba alguna esperanza? Era ridículo. Finn llevaba 4 años en coma. Si pudiera despertar. Lo habría hecho hace mucho tiempo. Iba a despertar. Una vez me corté la muñeca cruelmente. Pensando que por fin podría acabar con todo. Pero Damon. Como un demonio. Encontré un médico que me salvó. Incluso trajeron a los mejores especialistas nacionales para tratar a Finn. Finn comenzó a recuperarse a una velocidad visible. Fue entonces cuando comprendí que las heridas de Finn no habían sido tan graves. Su coma fue solo una manipulación de Damon. Lo había usado como una zanahoria para mantenerme a raya. Me convertiste en un burro dócil. Después de morir una vez. Después de morir una vez. Finalmente doblé la espalda. Voluntariamente me convertí en su marioneta. Siempre y cuando Finn despertara. No me importaba si tenía que morir de nuevo. Mi repentino colapso dejó atónitos a todos. Mi madre me abrazó rápidamente para consolarme. Finn fue apresuradamente a llamar al médico. Y mi padre empujó a Damon fuera. Damon se negó a irse. Le rogué a mi padre que lo dejara entrar. Tío, déjame ver a Serene. Estoy muy preocupado por ella. Entonces una voz firme y profunda vino desde afuera de la puerta. Damon, NNNNN. Deja que Serene descanse. Regresemos primero y volvamos en unos días. No pude ver quién era a través de la puerta. Pero esa voz se había quedado grabada en mi memoria desde hacía mucho tiempo. Cedric. Grité. Corrí hacia la puerta. Empujé a Damon a un lado. Un hombre de presencia extraordinaria apareció ante mí. Los ojos almendrados. El puente de su nariz prominente. Los labios finos. Y el pequeño hoyuelo en la comisura derecha de la boca. Todo era exactamente como lo recordaba. La imagen más reconfortante en mi mente. No pude evitar arrojarme a sus brazos. Aferrándome a él con fuerza. No quería soltarme. La habitación se sumió en el caos al instante. Durante esos 5 años de control y humillación por parte de Damon. A veces vislumbraba una luz tenue. Esa luz se llamaba Cedric. Cedric era primo de Damon. Años mayor que yo. Siempre había sido guapo. Alto. Y de piel clara. Y me encantaba seguirlo como su colita. Cuando tenía 8 años. Los padres de Cedric se vieron envueltos en una rivalidad comercial y fallecieron en un accidente de coche. Tras la pérdida de su hijo mayor, el patriarca de la familia depositó todas sus esperanzas en su segundo hijo. El padre de Damon. La familia de Cedric fue marginada gradualmente. Finalmente lo enviaron a vivir con sus abuelos maternos. Desapareció de mi mundo. Y perdimos contacto. Con el paso del tiempo. Poco a poco me olvidé de él. En mi memoria, Cedric se había establecido en el extranjero después de graduarse de la preparatoria. Cuando Damon me propuso matrimonio, aún no había regresado al país. Pero ahora, Cedric había aparecido pronto. En mi vida anterior. Solo regresó cuando Damon me controló por completo. Durante mis días más oscuros, en ese entonces, Cedric ya había gestionado mi traslado a hospitales en el extranjero. Planeábamos llevarnos a Finn y a mí al extranjero. Pero una vez más un fallo en los frenos le costó la vida en el acto. En mi vida pasada, Cedric fue como un brillante fuego artificial. Fue una pasión breve pero intensa. Dejando solo una extensión interminable de oscuridad. Esa fue la primera vez que Damon destruyó personalmente mis esperanzas. En plena noche. Damon trazaba mi rostro con los dedos, frío como una serpiente. Delineaba los rasgos de mi cara. Sus palabras, sin embargo, eran tan suaves como los susurros serenos de un amante. En esta vida, estarás atrapado a mi lado. No podrás escapar. No entendía por qué Cedric estaba en esta vida. Es más, no se resistió en absoluto al repentino abrazo. Me dejó llorar con dulzura sobre su ropa. Mis lágrimas lo empaparon. Después de un largo rato,
Un buen rato. Cedric suspiró profundamente. Fin. Al oírlo llamarme por mi apodo de la infancia. Lo miré a los ojos y me sentí atraída por la familiar y cariñosa profundidad de esos ojos. Cedric, naturalmente, me dio una palmadita en la espalda. Su voz, baja y reconfortante, se acabó. Sus palabras, aparentemente casuales, despertaron una tormenta en mí. Cedric. Tú. Tú también. Cedric pareció entender mi pregunta y asintió levemente. Con sus dedos fríos me secó las lágrimas. Sí. Él también había renacido. Papá ya había sacado a Eamon de la habitación del hospital. Luego les pedí a mamá y a Finn que volvieran a descansar primero. La habitación quedó solo con Cedric y yo. En mi vida pasada, fue en los momentos más difíciles cuando Cedric apareció. Me lo confesó. Dijo que siempre le había gustado. En ese entonces. Me aferré a él como a un salvavidas. Pero nunca reconocí realmente sus sentimientos. En la habitación silenciosa. Podíamos oír la respiración del otro. Y el aire estaba cargado de emociones no expresadas. Rompí el silencio primero cuando... ¿Cuándo recuperaste la memoria? Hace 3 días. La mirada de Cedric fue profunda en cuanto lo recordé todo. Regresé corriendo. Pero me retrasé un día en el camino. Llegué ayer. De repente. Levantó la mano y me colocó suavemente los mechones de pelo de la frente detrás de la oreja. Finn, me alegra que no aceptaras la propuesta de Damon. De lo contrario. Realmente no sé qué habría hecho. Cedric me preguntó amablemente qué había pasado estos últimos años. Bajé la cabeza en silencio. Incapaz de responder. Él percibió mis emociones y rápidamente sopesó su mano. Está bien si no quieres hablar de ello. Lo más importante ahora es que aún tenemos tiempo para cambiar las cosas. Me obligué a tranquilizarme. Dejando a un lado momentáneamente el dolor que era difícil de expresar. Sí. Aún tenemos tiempo. En mi vida pasada. 2 meses después de que Damon me propusiera matrimonio con éxito, nuestras familias celebraron una extravagante fiesta de compromiso. También era el 25º aniversario de bodas de los padres de Damon. Una celebración doble. Y el ambiente era animado y grandioso. ¿Quién lo hubiera imaginado en ese mismo banquete? Se desataría un escándalo impactante. Mi padre y la madre de Damon fueron grabados en un vídeo inapropiado. Lo cual se transmitió en la pantalla gigante del salón y en línea para todos los invitados y espectadores. La escena se desató en caos, a pesar de que intentaron bloquearlo de inmediato. El vídeo resonó por internet. Imposible de suprimir. Cuando los encontraron. Estaban delirando y sumidos en el dolor. El padre de Damon sufrió un infarto por el shock. Lo enviaron al hospital, pero llamó y lo salvaron. Mi madre se desmayó en el acto. La madre de Damon despertó y encontró a su marido muerto, desmoronándose. Todos sabíamos que jamás habrían hecho algo así. Debieron haber sido una trampa. Pero los rumores inundaron el lugar como un torrente. Y nadie estaba dispuesto a creer la verdad. La investigación policial no encontró rastros de drogas. Esto los destrozó a todos. Damon también cambió. Parecía que de verdad creía esas mentiras. Le rogué que no se dejara engañar por las imágenes falsas. Que no creyera que debía haber pruebas aún por descubrir. Damon me miró con indiferencia y pronunció sus últimas palabras amables con serenidad. No puedo aguantar más. Lo entendí comparado con la conmoción que había sufrido la familia de Damon. El dolor que sufrimos Harris y su familia. Perder dinero. El matrimonio roto de mis padres. Y la reputación arruinada de mi padre. Todo parecía tan trivial. Recordé cómo Damon lo había mirado entonces. Su mirada se llenó del desdén reservado para un criminal. 3 días después de ese encuentro, la madre de Damon enloqueció repentinamente y se suicidó. Se filtró el vídeo de vigilancia de su muerte. En él, la madre de Damon no dejaba de gritar que mi padre era quien la había arruinado. Desde entonces, Damon y yo perdimos el contacto. Mis padres murieron en un accidente de coche.
Y Finn entró en coma. Cedric me sujetó suavemente el hombro. Me sacó de los recuerdos. Nuestras miradas se cruzaron. Y sus ojos eran claros y firmes, Finn. Créeme. Para facilitar nuestra planificación, Cedric se mudó a la casa de al lado. Tras delegarle los asuntos de la empresa a su asistente. Venía casi todos los días. Durante ese tiempo, Damon intentó verme varias veces. Pero mi padre y Finn me bloquearon la puerta. Antes siempre había defendido a Damon. Aunque a mi padre y a mi hermano no les gustaba, lo soportaron por mí. Para no entristecerme. Después de declarar que cortaba lazos con Damon para siempre, ni él ni su padre se molestaron en hacerme bromas. Fueron directos al grano. Prácticamente soltó a los perros para ahuyentarme. Sin embargo, también mostraron la misma igualdad de oportunidades hacia Cedric. Cedric. Siempre tan diplomático. Solo sonrió y dijo: Tío Finn, estoy aquí para destrozar a tu familia. Quiero unirme. Antes de que Finn se recupere. Cedric añadió con autodesprecio. Mis padres ya no están. Y salvo algunas empresas, no tengo mucho más. Pensé que podría probar suerte usando el vínculo que comparto con Finn desde la infancia como dote. Y convertirme en cuñada de la familia Harrison. No sé si estoy cualificada. Con expresión seria, Cedric continuó: sé que aún no soy lo suficientemente bueno. Y no merezco a Finn. Pero él trabajará duro. Dicen que el dinero hace malo a un hombre. Pero tío Finn, no te preocupes. No seré así. No es solo una promesa vacía. Estoy dispuesto a darle todos mis bienes a Finn. Siempre y cuando su esté a mi lado. La mención de suegros hizo que tanto el padre como el hijo, que habían sido tan fríos, de repente mostraran signos de satisfacción. Al final, papá se rió entre dientes y asintió. No está mal, añadió Finn. Nach empieza a parecerse un poco a mi cuñado. Me quedé un poco atónito. Aunque no me importaba el aspecto comercial, supe que la multinacional de Cedric había estado causando sensación en los últimos años. En realidad, no tienes que ir tan lejos. Cedric me interrumpió suavemente. Finn, me gustas. Me gustas desde hace mucho tiempo. Su mirada era sincera. Llena de esa determinación inquebrantable que podría soportarlo todo. Incluso la muerte. Aunque no me aceptes ahora, por favor, no me rechaces. ¿De acuerdo? El trauma de esos 5 años de mi vida anterior se había grabado en mis huesos desde hacía tiempo. Aunque superficialmente actuaba con naturalidad, en el fondo albergaba una fuerte aversión a los hombres. Todavía. Si había una persona que podía hacerme confiar y acercarme de nuevo, esa persona solo podía ser Cedric. Asentí suavemente. De acuerdo. Ese escándalo de la vida anterior estalló justo un mes antes de que Damon y yo nos peleáramos por completo. Todo sucedió a un ritmo vertiginoso. Y cada suceso destrozó rápidamente la última amenaza de cordura de Damon. Según el principio del mayor beneficiario. Toda esta serie de eventos apunta a Vivian. Cedric concluyó tras revisar todos los detalles. Asentí con la cabeza. Exactamente. Vivian parece ser la culpable más probable. Originalmente era solo la hija del ama de llaves de la familia de Damon. Pero de alguna manera, se convirtió en la única persona en la que Damon realmente confiaba. En aquel entonces. Estaba demasiado cegado por mis propios sentimientos como para darme cuenta. Pero ahora. Mirando hacia atrás. Muchas cosas me parecieron sospechosas. Recordé. Tras estallar el escándalo. La familia de Damon dependía completamente de él para mantener todo en orden. Tenía que administrar el negocio y cuidar de su madre. Me ofrecí a ayudarla. Pero dijo que no hacía falta porque alguien más ya lo estaba haciendo. Entonces un día fui a comprobarlo a escondidas. Y descubrió que era Vivian quien cuidaba a su madre. Cedric asintió. En ese momento. Mi segundo tío acababa de fallecer. Y mi segunda tía era mentalmente inestable. Fácilmente influenciable por factores externos.
Si Vivian provocó las cosas a propósito, era muy probable que las hubiera llevado al extremo. Añadí. Así es. Cada vez que Damon y yo parecíamos reconciliarnos, siempre recibía una llamada urgente sobre la salud de su madre. Cedric preguntó. ¿No te habías fijado en Vivian antes? Negué con la cabeza. A Damon no le gustaba. Y nunca interactué con ella, dijo Cedric. Por cómo maneja las cosas. Está claro que probablemente siente algo por Damon. Pero para él solo estás tú. Entonces. Dejó el resto y dijo, pero ambos entendimos la implicación. Después de esto, Cedric encargó que la investigación se centrara en Vivian. No solo confirmaron que había albergado sentimientos secretos por Damon durante años. Pero también descubrieron muchos detalles intrigantes. Vivian siempre había sido cautelosa en sus acciones, dejando muy pocas huellas. Además, todavía no había actuado en contra de la familia de Damon. Si revelara la verdad ahora, solo la volvería más cautelosa y defensiva. Lo cual no serviría de nada. Además, su madre tenía vínculos poco claros con la familia de Damon. Cedric sugirió que lo aprovecháramos. ¿Por qué no celebrar una fiesta de compromiso? Igual que en la vida anterior. ¿Y aprovecharlo para provocar a Vivian a que haga algo? Esta sugerencia me causó una fuerte reticencia. Y la rechacé de inmediato. No quiero. Aunque Damon aún no me había hecho daño de verdad. Las cicatrices de esos 5 años de tormento aún persistían. Se lo dije con franqueza a Cedric. Lo único que puedo hacer es tratar a Damon como a un extraño. Cedric levantó una ceja. ¿Por qué intentas reprimir tu ira? ¿Por qué? La gente es mala por naturaleza. Si dejo que la malicia se propague, no me convertiré en Damon al final. Viendo que estaba perdido en mis pensamientos, Cedric dijo con calma. Te cubro las espaldas. Te han hecho daño tantas veces. Si no te vengas, me parecerá inútil. Negué con la cabeza. No es eso. Solo soy yo. No quiero convertirme en alguien desconocido y aterrador. Cedric sonrió y saludó con la mano. Me indicó que escuchara lo que tenía que decir. ¿Has oído el viejo dicho? Un caballero debe pagar el daño que se le ha hecho. Deberíamos. Por supuesto. Seamos buenas personas. Pero también debemos ser justos y decididos. No hay daño en buscar justicia donde la merecen. Sus palabras tenían sentido. Y empecé a dudar. Con el apoyo de Cedric, finalmente dejé de huir. Fingí llamar a Damon para decirle que aceptaba su propuesta. Damon recibió la llamada y estaba muy emocionado. Se comportó como un niño. Ansioso por conocerme. Rápidamente inventé una excusa. Damon. Ya sabes. La última vez que me propusiste matrimonio tan de repente. Siempre he querido casarme contigo. De verdad parece un sueño. Pero me puedes dar un tiempo para pensar. Ahora mismo. Damon creyó cada palabra que dije. Cuando mis padres y Finn se enteraron, acepté su propuesta. Me convocaron inmediatamente a una reunión familiar. Con Cedric, un yerno con gran potencial. A modo de comparación, Damon simplemente no da la talla. Cuanto más hablaban, cuanto más lo detestaban, ni siquiera soportaban mirarlo. Y pensar en él los enojaba. Por suerte, Cedric intervino y bloqueó todas sus preguntas. Ni siquiera sé qué les dijo. Pero desde ese momento nunca más me volvieron a cuestionar. Para mantener todo en orden, sugerí celebrar una ceremonia de compromiso con Damon. Parecía que Damon había percibido mi reciente frialdad. Y me pidió confirmación repetidamente. Con cautela. Le aseguré. Y él estaba encantado al otro lado de la línea. Prácticamente como un tonto. Enseguida se apresuró a llevarme a elegir el vestido y el lugar. En mi vida pasada. El mes previo a la fiesta de compromiso. Damon casi lo dejó todo en el trabajo para encargarse él mismo. Las mesas. Sillas. Pastel. Platos.
Flores. Luces. Cada pequeño detalle. Solo pensando en el trágico final, no tenía ningún deseo de participar en los preparativos. Me negué rotundamente. Damon, sabes que últimamente me he sentido mal. Tú conoces mejor mis gustos. Así que puedes encargarte de todos los detalles tú mismo. Hablé con suavidad. Pero en mi interior. Ya me había convertido en ellos. Me encargaré de todo. Dijo Damon en voz baja. Eso. Fin. Hace tiempo que no me llamas Damon. Pero ya había colgado. Mientras tanto, Cedric y yo confirmábamos el plan paso a paso. Sin embargo, las cosas avanzaron más rápido de lo que esperábamos. Pronto, un vídeo de la propuesta de matrimonio de Damon se volvió viral en Internet. El título era directo. En el agua. La protagonista femenina le quitó el cinturón a otra. Ni siquiera necesité hacer clic en el enlace para saber que definitivamente era el vídeo donde aparecía yo desabrochando el cinturón de Ryder. Damon se había esforzado muchísimo en su propuesta. Y fue sorprendente que se filtraran imágenes de ello. En mi vida pasada. El día de mi renacimiento. Mi corazón ya había muerto. Fue porque no hacía mucho escuché una conversación entre Damon y Ryder. Para humillarme, Damon le había confiado todos mis tratamientos futuros a Ryder. Ryder. Con una sonrisa lasciva. Dijo, ¿en serio? Damon. Entonces lo daré todo. Era difícil imaginar que el otrora orgulloso Damon se acercaría tanto a alguien como Ryder. Que lo llamara hermano. En ese momento. Todas mis esperanzas quedaron reducidas a cenizas. En aquel entonces, ya me había vuelto insensible. Arrodillado a los pies de Damon. Lustrando sus zapatos. Soportando en silencio su humillación. Las bebidas que sirvieron en el salón privado ese día. Las había envenenado con una toxina incolora e insípida. Si iba a morir, entonces todos deberíamos morir juntos. Después de todo. Ya lo había perdido todo. Si pudiera arrastrar a esta escoria sin valor conmigo, valdría la pena. Así que ahora. Viendo esos vídeos editados y maliciosos, llenos de humo y engaños. No sentí nada. Había salido del infierno. Así que unos cuantos vídeos no me significaron nada. Pero Cedric se enfureció. Sobre todo cuando descubrió que Vivian fue quien subió el vídeo primero. Tuve que hacer un gran esfuerzo para calmarlo. Que Vivian se apresure a calumniarme demuestra que nuestras sospechas son ciertas. ¿De verdad siente algo por Damon? Para arruinar a alguien. Primero debes volverlos locos. Déjala brillar por ahora. Porque a partir de ahora, nunca volverá a sonreír. Por el bien común. Cedric contuvo su ira. Justo cuando estábamos discutiendo cómo lidiar con los rumores, Damon llamó de repente. Para mi sorpresa. También había descubierto que era Vivian. En el pasado. Por mucho que lo intentara. No podía entenderlo. Todavía. Esta vez. Lo descubrió con tanta facilidad. En el momento crucial. No investigó. Pero una vez que pasó la tormenta, lo desenterró todo. ¿Qué puedo decir? Fue una verdadera decepción. Para evitar que se le acercara a Vivian demasiado pronto y arruinara nuestros planes, no tuve más remedio que aconsejarle con paciencia. Vivian podría haber sido utilizada por alguien. Ella creció en tu familia. Así que es natural que te proteja. No la culpes. Está demasiado obsesionada. Seguro que no volverá a cometer otro error tonto. Además, si tu madre se entera, se le romperá el corazón. Damon finalmente aceptó no seguir con Vivian. Fin. Eres demasiado amable. Solo le di una leve sonrisa. ¿Quién puede discutir eso? De verdad que soy demasiado amable. Envié un comunicado para refutar los rumores. Y Damon respondió con una carta abierta. Instruyendo a su abogado a exigir responsabilidades a los difamadores. Pero me preocupaba más que Vivian sospechara y cambiara de planes.
que no siguiera adelante con el plan en la fiesta de compromiso. Así que cuando Damon le pidió que se disculpara conmigo, le tiré un buen puñado de comida para perros delante a propósito para provocarla. Vivian, sé que no harías algo así. No te preocupes. Ya lo regañé. Es solo que Damon se preocupa demasiado por mí. Y cada vez que me pasa algo se pone hecho un manojo de nervios. No dejes que su apariencia dura te engañe. A puerta cerrada. Es solo un perrito bien portado cuando está conmigo. La presión que me impone es realmente excesiva. A veces pienso. Nadie podrá separarnos jamás. Excepto el que mató a mi padre. ¿Por qué te cuento esto? No entenderías su favoritismo. Nunca lo entenderás. Vivian mantuvo la cabeza baja todo el tiempo. Su espeso flequillo le ocultaba los ojos. No pude ver su expresión. Pero sí noté que sus nudillos se pusieron blancos de tanto agarrar la taza. Si no fuera por eso, me preguntaría si podría contenerse. Sigamos el guión de su vida anterior y esperemos a que muestre sus colmillos. El día del compromiso. Si hubiera tenido un compromiso, esperé en la sala de maquillaje a que todo se resolviera. En la vida anterior, el escándalo estalló tras la ceremonia. Aunque esta vez solo estaba haciendo mi parte. Ya no quería caminar por la alfombra roja con Damon. Cedric se enteró de que el padre de Vivian había comprado un vestido incoloro. Veneno inodoro hace apenas unos días. Su madrastra y su hermanastro se habían infiltrado en la cocina y el equipo de personal. Su madre estuvo presente todo el tiempo, ayudando a la madre de Damon a preparar el lugar. Con razón no había habido rastros de sospecha en su vida anterior. Resultó que toda su familia estaba al tanto. Y todos desempeñaron papeles importantes. Cedric había estado frunciendo el ceño todo el tiempo. Con aspecto desdichado. Le pregunté qué le pasaba. Me susurró que no quería verme caminar por la alfombra roja con Damon. Me reí. Yo tampoco quiero hacerlo. Le conté a Cedric mi plan para acelerar el proceso y provocar a Vivian para que actuara pronto. Y finalmente se relajó, asignando rápidamente personal para vigilar de cerca a la familia de Vivian. Efectivamente. Cuando la madre de Damon le pidió ayuda a Vivian, fingí apartarla con indiferencia y la provoqué de nuevo. Damon me quiere muchísimo. Vivian. Verás. Esta fiesta de compromiso costó 3 millones. Le dije que no necesitábamos que fuera tan extravagante. Pero insistió en gastar tanto. Este conjunto de joyas fue diseñado especialmente y hecho a medida. Costó varios millones. Y esta corona de diamantes. Me pesa tanto en el cuello. Me duele. Saber hacer lo que sea para convertirme en la novia más hermosa. Es solo un compromiso. ¿Por qué tiene que hacerlo tan grandioso? ¡Qué derrochadora es! Damon dice. Tiene que caminar hacia el altar con la persona más hermosa de mí. Delante de todo el mundo. Quizás sea su obsesión. Añadí. Claro que sí. Tras oír mi fanfarronería, Vivian se inventó una excusa para ayudar y salió apresuradamente del salón de maquillaje. Lo sabía. Debió haber ido a avisarle a su padre. Avanzando con el plan. Por favor, no me decepciones. Mientras esperaba en el altar, el rostro de mi padre estaba ceniciento. A lo lejos. Son Yen me dio un gesto tranquilizador. Todo estaba listo. Después de que el presentador animara al público. Por fin llegó el momento de que mi padre y yo camináramos hacia el altar. El rostro de mi padre permanecía serio. Su brazo tenso y rígido. Como si temiera que saliera corriendo en cualquier momento. No me soltó el brazo. Caminé en silencio a su lado. Paso a paso. Hasta que llegamos al centro del escenario. Cuando Damon extendió la mano. Al principio no extendí la mano para cogerlo. El público aplaudió. Pero pronto los rumores comenzaron a extenderse a medida que la gente presentía que algo andaba mal. Los ojos de Damon se llenaron de súplica. Pero seguí mirándolo con la mirada perdida.
En ese momento, la conversación conspirativa de la familia Vivian empezó a sonar por los altavoces, resonando por toda la sala. Las 3 pantallas gigantes, que deberían haber mostrado fotos cálidas y tiernas. En cambio, empezaron a reproducir las imágenes grabadas en secreto de su reunión. En el pasado, estas pantallas habían transmitido escándalos que arruinaron mi vida y la de mi familia. Esta vez, sin embargo, revelaron los verdaderos rostros de los autores intelectuales. La gente de Cedric lo había hecho todo a la perfección. No solo habían capturado toda la conspiración, sino que cada expresión facial y cada detalle fueron filmados con total claridad. En el vídeo, Vivian instruyó con calma. «¿Están listos ambos tipos de medicamentos?», prometió con orgullo su padre. «No te preocupes. Son incoloros e insípidos. Nadie los notará». Vivian asintió satisfecha y dio más instrucciones a su madrastra y a su hermano. «Mamá, no pierdas de vista a Lawrence. Ada dirás a Lawrence, la gerente general. Y la madre de Damon. A Lawrence se le dará la bebida azul. A la madre de Damon, la blanca, fácil de recordar. Durante la ceremonia. Hermano, páseles las bebidas específicas. No las confundas. Solo que esas bebidas estaban adulteradas». Su madrastra dudó. «¿No lo detectarán?». Vivian se burló. «¿De qué hay que tener miedo? Una vez que la madre de Damon y el señor Zoo aparezcan en cámara. Y Lawrence sufra un infarto. Todo explotará. Damon ni siquiera tendrá tiempo de investigar», añadió el padre de Vivian. «Exactamente. Después de eso, destruiremos todas las pruebas». Vivian habló con seguridad. «Y además, mamá y yo hemos estado vigilando de cerca a la familia de Damon. Nada saldrá mal». Su hermano la aduló. «Mamá. Deja de preocuparte. Después de todo, mi hermana será la joven ama de la familia Damon. Es imposible que esto falle. Hermana. Contaré contigo en el futuro». La Vivian de la pantalla ya no tenía esa mirada tímida y débil de antes. Su rostro ahora estaba lleno de malicia, revelando plenamente su verdadera naturaleza. Toda la sala quedó atónita. ¿Quién habría imaginado que una boda se convertiría en un giro tan dramático? Hace apenas unos momentos, Vivian estaba deseando verme hacer el ridículo. Ahora. Corría frenéticamente hacia la pantalla. Gritaba para que alguien la apagara. Pero se le olvidó. El control ya no estaba en sus manos. Se detuvo y apagó el equipo. La ceremonia se detuvo abruptamente. A nadie le importó porque me negué a tomar la mano de Damon. Encontré un asiento con calma y observé el espectáculo. La persona más devastada fue la madre de Damon. En aquel entonces el padre de Vivian tenía una aventura y maltrataba a su madre. Incluso recurrió a usureros. Amenazó con venderla. Desesperada, la madre de Vivian estuvo a punto de suicidarse con su bebé cuando la madre de Damon los salvó. La madre de Damon no solo los acogió, pero trataba a Vivian como a su propia hija. Ahora, toda la familia Vivian fue arrastrada al escenario con atuendos de personal de servicio. La verdad había salido a la luz. La madre de Damon estaba furiosa. Agarró a la madre de Vivian por el cuello, gritando: «Chen Feng. Te traté a ti y a tu hija como familia. ¿Y así me lo pagas? No solo quieres destruirme, pero tú, intentas arruinar a toda mi familia». La madre de Vivian la apartó de un empujón. La señaló mientras maldecía. «Tu familia se lo merece. La razón por la que terminamos así es por ti. Cuando tuve problemas con mi esposo, ¿qué habría pasado? Si no fuera por ti, ¿me habría divorciado de él? ¿Se habría criado Vivian en una casa monoparental? Habría tenido que trabajar para ti. Si de verdad te importaba, ¿por qué me descontarías dinero de mi sueldo? Solo fingías ser buena persona. Nunca nos viste como seres humanos. Nos has menospreciado desde el principio». Vivian y Damon eran novios de la infancia. Se amaban. Los mantuviste separados. Enviaste a Vivian a un internado durante años.
¿Qué derecho tienes a decir que nos amabas? Bah. Eres un hipócrita. La tía Son se quedó atónita ante sus palabras. Tartamudeaba. Solo me preocupaba que el padre de Carl te estafara el dinero. Así que te ayudé a salvarlo. Siempre consideré a Caer como mi propia hija. A Damon nunca le gustó. Si no se hubiera acostado con él, no la habría mandado al internado. La madre de Vivian la interrumpió de inmediato. Maldiciendo. Cállate. Mi Vivian es amable y hermosa. ¿Por qué no le gustaría a Damon? ¿No será porque nos menospreciaste? ¿Y creíste que no éramos dignas de tu familia? Si no fuera por tu interferencia, mi hija ya habría tenido hijos. Los miembros de la familia Vivian lanzan miradas sombrías. Acusan a la madre de Damon. Claramente comparten los mismos pensamientos maliciosos. La madre de Damon los había tratado tan bien a lo largo de los años que habían desarrollado deseos inapropiados. Vivian, en particular, había crecido en la familia Damon. Disfrutaba de una vida de lujo. Hacía tiempo que se consideraba una verdadera hija de la familia Damon. Aunque la madre de Damon la trataba como a una hija, Vivian siempre se había considerado la verdadera heredera de la familia Damon. Se había enamorado de Damon, pero la habían mantenido alejada de él porque su madre lo desaprobaba. Estaba resentida con la madre de Damon. Con el padre de Laurence. E incluso conmigo en la familia Harrison. Nos veía a todos como obstáculos. No se detendría ante nada para eliminar todos sus obstáculos. La policía llegó justo a tiempo. La familia de Vivian fue descubierta con las manos en la masa. Con pruebas irrefutables, registros de compra de drogas y sustancias ocultas. Y vídeos secretos de sus planes. Todos fueron esposados rápidamente. Pero justo cuando Vivian era escoltada. De alguna manera sacó un cuchillo y pillando a todos desprevenidos, se abalanzó sobre mí. El destello de la espada me atacó con una velocidad letal. Justo cuando alguien se abalanzó sobre mí y me empujó a un lado. El sonido de la hoja cortando carne resonó a mis espaldas. Me giré presa del pánico. Y allí estaba Damon. Quizás porque me empujó. El cuchillo terminó golpeándolo en el bajo vientre. Damon se desplomó. Su cuerpo se desplomó mientras se agarraba la herida. Su rostro se contorsionó de dolor. No lo volví a ver en una semana. Oí eso en esa época. La familia de Damon había llamado a numerosos especialistas para intentar salvarlo. Aunque lo habían rescatado del borde de la muerte, el pronóstico era desalentador. Fui a verlo. Para romper definitivamente con mi pasado. Damon había perdido toda su brillantez. Su rostro, antes orgulloso, ahora estaba pálido. Demacrado. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Nuestros 10 años no se comparan con los pocos meses que pasaste con él. Sus palabras me impactaron inesperadamente. A él, al que se refería como Cedric, quien me acompañaba en el hospital. ¿Por qué? Claramente nos queríamos. La mirada en tus ojos cuando te propuse matrimonio fue real. Preguntó desesperadamente. Intentando comprender el cambio repentino. Pero entonces. ¿Por qué? ¿Por qué dejaste de verme? ¿Por qué tu mirada se siente tan fría? ¿Tan distante ahora? Escuché en silencio cómo pasaba de un interrogatorio frenético a una obstinada exigencia de respuestas. Sabía muy bien que el Damon que miraba ahora era una persona completamente distinta a la que conocí 5 años atrás. No pude hablar del dolor que me había causado. Tampoco pude escapar de la ira que aún sentía por la versión de él que me había traicionado. Tras un largo silencio. Hablé en voz baja. En realidad. Tuvimos 15 años. Esos 5 años son algo que no estás dispuesto a afrontar. No podía separarlo en 2 personas distintas. Ni podía fusionarlos por completo en una sola. Al final, Damon era solo Damon. Me di la vuelta y me fui. Me voy para siempre. Recientemente Cedric había estado inusualmente decaído. Lo convencí un rato. Y finalmente lo admitió. Resultó que le parecía injusto que Damon se marchara tan fácilmente.
¿Que no tuvo la venganza que merecía? Pregunté. Sí. En nombre de la venganza contra Damon. Iba a desperdiciar el resto de mi vida en odio y conspiraciones. ¿De verdad podrías aceptarlo? Al principio sentí lo mismo. Pero si tuviera que pasar por todo eso de nuevo. La idea de malgastar mi tiempo y mis emociones en alguien que no valía la pena era la verdadera pérdida. Cedric se enfureció por un momento. Entonces dijo, bien. Ya ha perdido mucho. El castigo encaja. Ese fue el final. Pero entonces... Un mes después, Damon apareció de repente en mi puerta. La ropa que antes le quedaba perfecta ahora le quedaba suelta. Tenía el pelo revuelto. Y sus ojos desorbitados por la obsesión, lo mandé a devolver con su familia. Más tarde me enteré de que Damon llevaba un tiempo luchando con su salud mental. Pero su familia lo había mantenido en secreto. Solo hace poco tuvieron que enviarlo a un centro de rehabilitación psiquiátrica en la zona oeste de la ciudad. Cedric y yo fuimos a visitar las instalaciones. Mantuvimos la distancia mientras observábamos el tratamiento de Damon. El lugar estaba inquietantemente silencioso. Un marcado contraste con el mundo exterior. Cedric me propuso matrimonio. Lo amaba. Pero no podía darle la intimidad de una verdadera relación romántica. No quería hacer esas cosas. Y tampoco quería tener hijos. Sin saber qué hacer, no tuve más remedio que ser sincero con él. Cedric parecía haberlo previsto. Y en cambio sonrió. Diciendo, un amor platónico es igual de bueno. Fin. Mientras esté contigo. Soy feliz. Lo confirmé una vez más. ¿De verdad puedes aceptar no tener hijos? La empresa no tendrá heredero. Y tu familia podría decepcionarse. Cedric se encogió de hombros con indiferencia. Pero, ¿no te he dado ya mi empresa como parte de la dote? Tu familia tiene a Finn. ¿Verdad? Que tenga unos cuantos hijos más para que lo herede todo. Sin hijos. Puedo tenerte solo para mí. Nadie puede arrebatártelo. Me abrazó fuerte. Una mirada de pura satisfacción en su rostro. No te preocupes. Finn. He estado solo por tantos años. Tenerte a mi lado es todo lo que necesito. Envejezcamos juntos. Le devolví el abrazo. Hundí mi cara en su cuello. Rodeado de su aroma a madera de cedro por primera vez, sentí una paz silenciosa instalarse en mi corazón. Con voz suave respondí, juntos hasta el final. Esa larga noche finalmente pasó. Y con el amanecer comenzó un nuevo capítulo. El cielo se había aclarado. Fin. Ethan y yo renacimos. En una cena familiar, los mayores querían que eligiera a mi prometida entre él y su hermano menor. Igual que en mi vida anterior. Me sentía inclinado hacia el gentil y refinado hermano mayor. Pero justo cuando estaba a punto de hablar, de repente un torrente de texto flotante apareció ante mis ojos. Por supuesto, nuestra querida Claire elegirá al hermano mayor. Lo han amado en secreto durante años. Aunque ella no sabe que él aún siente pasión por su primer amor. Incluso si se casa con ella. Es solo conformarse. Él y su primer amor fueron una historia trágica. Lástima que ella no fuera tan rica como Claire. No pudo retenerlo. Así que se aferró a un futuro mejor. Se fue al extranjero. De verdad. Todavía espero que tengan un final feliz. Mi sonrisa se desvaneció por un segundo. En la última vida. Ethan y yo vivimos juntos con un cariño cortés después de casarnos. Él era considerado y caballeroso, pero siempre emocionalmente distante. Teníamos citas íntimas programadas 2 veces por semana. Nunca con un beso. Después del nacimiento de nuestro hijo mayor, nunca más nos tocamos. Había pensado que al aceptar Ethan casarse conmigo, al menos me daba una pizca de amor. Nunca me di cuenta de que era simplemente conveniente. Un dolor sordo me recorrió el pecho. Me dejó sin palabras. Entonces, otra línea apareció. Pero bueno, el hermano pequeño también es un buen partido.
malhumorado y misterioso, sin duda no es una mala noticia. Y no olvidemos que tiene un abdomen marcado. La habitación privada del hotel permaneció en silencio un largo momento. Las miradas del anciano vagaban entre Ethan y yo, sinceramente. Ya sabían a quién iba a elegir. Todos sabían lo que sentía por Ethan. Nunca lo oculté. Atrevida y abierta. Siempre. La mayoría en nuestro círculo simplemente asumía que ya éramos pareja. Esta cena fue solo una formalidad. Cuando mis padres, Kelda, esperaron un poco más y estaban a punto de hablar, Ethan se puso de pie. Con dedos elegantes. Su trasero y su blazer. Y una calma. Una sonrisa refinada adornó su rostro. Mamá. Papá. Me gustaría hablar con Claire en privado. Dijo. Luego se giró para mirarme. Por un segundo me quedé atónito. En la vida anterior, Ethan había aceptado la propuesta de matrimonio sin pensarlo dos veces. Pero esta vez, seguía sonriendo al cruzar su mirada con la mía. ¿Te parecería bien, Claire? Dios mío. Mies es tan tierno. Con razón le gusta a Claire. Sería una locura. Asentí al final. Ethan salió primero de la habitación. Lo seguí de cerca. Al pasar junto al hermano menor de Ethan, el aluvión de texto flotante explotó de repente. Espera. ¿Alguien más vio eso? El hermanito espeluznante acaba de decir algo. Cuida tu tono. Respetuosamente tomó disimuladamente los palillos de Claire y los guardó en su bolsillo. ¿De acuerdo? Nai es un protagonista masculino completamente misterioso. ¿Viste esa mirada intensa que le dirigió? Pero, ay. ¿Pero qué te? Claire solo tiene ojos para su hermano mayor. Impulsado por sus palabras, miré a Kyle. Pero Kyle tenía la cabeza gacha. Concentrado en la comida de su plato. Inmóvil. Cuando miro hacia mi asiento. Los palillos y el tazón que había usado habían desaparecido. De hecho, habían desaparecido. ¿Por qué su hermano menor nunca luchó por ella? Quién sabe si lo hubiera hecho, ella lo habría elegido. ¿Con qué podía luchar? Nai Chie siempre había sido ignorada. Eclipsado por su brillante hermano mayor, Mez Chies dedicó su vida a demostrar que no era inferior. Pero nadie lo vio jamás. Apreté los dedos inconscientemente. Antes de poder pensar más, Ethan me miró. ¿Pasa algo?, preguntó. Negué con la cabeza. No, no. Ya voy. Mientras caminábamos hacia el jardín de la azotea del hotel, mi corazón se sentía más pesado con cada paso. El texto no paraba de avanzar. Revelaba cada detalle de la historia de Ethan con su primer amor. Se conocieron en la preparatoria. Compartimos innumerables recuerdos durante la universidad. Después de graduarnos, Ethan finalmente decidió confesar sus sentimientos. Pero ese mismo día, aceptó una oferta de matrimonio en el extranjero y se fue sin decir palabra. Ella también había amado a Ethan. Pero sabía que sus mundos estaban demasiado lejos. Entre el amor y la ambición. Ella eligió esta última. Ethan lo había entendido. Y enterró el cariño en lo más profundo de sí. Nunca se lo dijo a nadie. Luego llegó la propuesta de matrimonio de nuestras dos familias. Él la aceptó. Se casó conmigo. Tranquilo. Si Claire no hubiera insistido en casarse con él, apuesto a que Ethan se habría quedado soltero para siempre con ese primer amor. Era principios de invierno en Ciudad J. Y el viento en el tejado azotaba el frío. Ethan dejó de caminar de repente. Se giró hacia mí. Me miró con dulzura. Y me entregó un cuaderno rosa. Lo miré confundido. Volvió a hablar. Es el diario de Kyle. Ambos sabemos de qué se trataba la cena de esta noche. Kyle. Me gustas desde hace años. Como su hermano mayor, quiero ayudarlo. Kyle no es muy bueno expresándose. Aunque me eligiera, no diría ni una palabra. Que Chidi lo oculte todo. Como siempre. Pero ya no puedo ignorarlo. Claire. Elige a Kyle.
Me quedé paralizado. Una extraña oleada de emoción me invadió el pecho. Agrio y doloroso. Esto nunca había sucedido en mi vida anterior. En ese momento, no pude evitar preguntarme si Ethan también había renacido. Pero no me atreví a preguntar. No me atreví a comprobarlo. No entendía por qué Ethan no hacía lo mismo que la última vez que se casó conmigo, ser un esposo cortés y vivir una vida tranquila. ¿Por qué me pidió que eligiera a Kyle? ¿Fue por arrepentimiento? Porque quería recuperar el amor que perdió en su vida anterior. Ethan. Sabes que te quiero, pero quiero a Claire. ¿De verdad me amas? Interrumpió con suavidad. ¿O siempre me has visto como alguien en quien confiar? ¿Como el hermano mayor perfecto? ¿Sabes de verdad la diferencia entre consuelo y amor? Sus ojos se clavaron en los míos. Llenos de preocupación. Abrí la boca. Quería decirle que había hecho lo de Nendo. Pero él extendió la mano y me acarició suavemente la cabeza. Su voz cálida. Claire. Solo siento cariño fraternal por ti. Pero si aún quiere casarse conmigo, no te lo impediré. La decisión siempre ha sido tuya. Dicho esto, retiró la mano, mirándome fijamente. Instintivamente cerré los puños. Mi corazón se retorcía de dolor. Ethan siempre era así, poniéndose por encima de mí. Lo manejaba todo con serenidad y desapego. Como si simplemente fuera un anciano cuidando a un niño. Sentí que me daba una opción, como si tuviera una. Pero la tenía. Después de vivir toda una vida. Solo ahora me doy cuenta de que Ethan nunca me amó. Si no me amaba, ¿por qué se casó conmigo? ¿Por qué de entre todas las chicas que conocía? ¿Acaso me trataba solo a mí con tanta ternura? ¿Por qué siempre era el primero en aparecer cuando me pasaba algo? ¿Por qué siempre aceptaba mis rabietas sin quejarse? Incluso cuando decía con indiferencia que quería una estrella, él encontraba la manera de traerme una. Pensaba que eso era amor cultivado y entregado con esmero. Pero lo fue. Cuando finalmente reaccioné, Ethan ya se había ido. Me picaban los ojos. Bajé la vista al diario que tenía en las manos. Solo para ver cómo los chats volvían a arrastrarse. Deja que tu hermano mayor busque su primer amor. Cariño. De todas formas, tus hermanos pequeños siempre te quisieron más. Un saludo a tu hermanito. Si no fuera por su hermano mayor, Babe Woodland habría sabido que alguien la amaba tanto. No lo entendí. Solo porque Kyle me ama, se supone que debo elegirlo. ¿Y qué pasa con la persona que amo? Aún quería hablar con Ethan. Para aclarar las cosas. Pero cuando regresé a la habitación privada, solo Kyle estaba allí. Notó mis ojos rojos y se quedó paralizado un instante antes de saltar nervioso. Rápidamente escondió algo tras su espalda. ¿Yuri llorando? Mi hermano dijo que no te sentías bien y te fuiste temprano. Dios mío. ¿El fantasma acaba de robar algo otra vez? Un pañuelo. La chica de pañuelo se secaba las manos. Ver ese mensaje me hizo resoplar suavemente. Fruncí el ceño. Una de las razones por las que nunca me gustó jugar con Kyle fue su obsesión por recoger basura. Trampas de regalos. Envases. Las cosas que Ethan había tirado, Ed las recogía discretamente. Lo pillaba varias veces, pero fingía no darse cuenta para evitarle la vergüenza. Más tarde, cuando supe que su familia no lo quería mucho, pensé que quizá lo habían maltratado. Así que cada vez le llevaba un regalo a Ethan. También le trajo uno a Kyle. Nunca fuimos cercanos, solo nos saludábamos de vez en cuando en las cenas familiares. Nunca imaginé que la basura que recogía era mía. Tras una larga pausa me di la vuelta, evitando su mirada. Deja de recoger mi basura. Si quieres algo, dímelo. De repente los ojos de Kyle se iluminaron. Sus orejas se pusieron rojas. ¿Claire? ¿Tú? ¿Qué dijo? Babe le dijo que podía pedirle lo que quisiera. ¡Qué idiota! Espera. ¿Dónde está el fantasma pervertido que solía robarle su lencería por las noches?
Para tu información. La ropa interior favorita de Babe está escondida bajo la almohada de Little Bra. Se me quedó la cara helada. Mi mente se quedó completamente en blanco. Justo cuando Kyle abrió la boca para hablar. Ajá. Le arrojé el diario al pecho. Se sobresaltó pero logró atraparlo. El pañuelo que había dejado muerto simplemente escondido, cayó al suelo. Su rostro palideció. ¿Claire? Le lancé una mirada fulminante. Pervertido. Y dicho esto, salí furiosa de la habitación. Los comentarios decían que Ethan había volado a Estados Unidos para ver a su primer amor. Yo también reservé un vuelo inmediatamente. Hasta que escucho de la propia boca de Ethan que la persona a la que ama no soy yo. Tengo que saberlo. Todos decían que no valía la pena. Pero he amado a Ethan durante más de una década. Lo amé con todo mi ser, tanto en mi vida anterior como en esta. No puedo dejarlo ir. No lo haré. Él fue mi primer amor. Y el único que realmente he deseado. En cuanto a Kyle. Su familia ha sido conocida por generaciones como eruditos y caballeros. ¿Cómo demonios se volvió tan descarado? Lo que no esperaba era ver el primer amor de Ethan antes que él. Un amigo me había dicho dónde estaba Ethan. Así que fui directo al club más popular de la ciudad. De lejos la vi de rodillas junto a un chico rubio, bebiendo una copa tras otra. Incluso cuando sus ojos se enrojecieron y se ahogó por la quemadura, siguió bebiendo. Después de cada trago, la rubia se metió un billete en la blusa. Y cuando por fin logró abrirle las manos, ella ni siquiera se inmutó. Ella simplemente le sonrió seductoramente. Llevaba una falda roja corta. Su cabello largo y ondulado le caía en cascada sobre los hombros. Su piel pálida y su sonrisa coqueta hacían que los hombres a su alrededor la miraran con desprecio. Pobre primer amor. La vida la jodió de verdad. Ojalá Chet se casara con su hermano mayor. No entiendo por qué preferiría sufrir así antes que estar con él. ¿Sus brazos no le bastan? No lo entienden. Es fuerte en su interior. Este tipo de cosas no la afectan. No es una florecita delicada como Babe. Por eso le gusta a mi hermano mayor. No lo entendía. ¿Cómo podía Ethan amar a alguien así? ¿Alguien que se desnudó tan bajo solo por dinero? El aire acondicionado del club estaba helado. Me estremecí. Y cuando el rubio se inclinó para besarla fue suficiente. Tomó una botella vacía de la mesa. Me abalancé sobre ellos. Mi amiga intentó contenerme. Pero era demasiado tarde. Para cuando llegó a mí, la botella ya se había estrellado contra el cráneo de la rubia. La sangre brotaba a borbotones del corte. Se agarró la cabeza y me miró fijamente. Con los ojos abiertos de furia. ¿Quién demonios eres? Piérdete. Me quedé sin palabras. Mi paciencia se estaba agotando. El rubio todavía quería discutir. Pero el gerente se lo llevó. Estella, el supuesto primer amor, se quedó paralizada. Me miraba confundida. Extraño que Chada dada Chan a Merio. La ignoré por completo. Caminé hacia el sofá. Y me senté. Luego pedí más licor fuerte y llené 10 vasos de chupito hasta el borde. Te he estado observando un rato. Dije, estás desesperada por dinero. No lo negó. Sí. Bien. Dije. Dejé mi bolso y saqué una tarjeta. La puse sobre la mesa. 10 chupitos. 1.000.000. Termínalos. Y el dinero es tuyo. Espera. ¿Qué está haciendo? ¿Intenta humillar a su primer amor? Esto no suena bien. Está perdiendo puntos. Estella soltó una suave carcajada. ¿Te ofendí de alguna manera? Crucé los brazos y me burlé, pero no respondí. No pareció molestarle. Sin dudarlo, tomó un vaso y se lo llevó a los labios. Justo cuando estaba a punto de beber. Extendí la mano y le di un manotazo al vaso. Se hizo añicos. Salpicó licor por todas partes. Sentí la furia ahogándome por dentro.
Estella me miró desconcertada. ¿Vale la pena el dinero? Ya te has bebido casi 2 botellas. Perdí la paciencia. Seguía sin entender cómo Ethan pudo enamorarse de alguien como ella. Hizo una pausa. Entonces algo cambió en sus ojos. Pareció darse cuenta de quién era yo. Una leve sonrisa cómplice se dibujó en sus labios. Señorita Claire. Tú y yo no somos iguales. Dijo con calma. Mi vida no vale mucho. Si quiero sobrevivir, tengo que aguantar. Tengo que seguir vivo antes de poder pensar en nada más. Señorita Claire. Sus palabras fueron interrumpidas de repente por un fuerte estruendo. ¡Rayos! Ethan apareció de la nada. La mesa se volcó. Los vasos volaron. Se oyeron gritos a nuestro alrededor. Un trozo de vidrio me atravesó la mejilla. Y un hilo de sangre me cortó. Su expresión era oscura y tormentosa. Casi irreconocible. Claire. Gruñó. ¿Quién te dijo que vinieras aquí? Lo miré fijamente. Aturdida. Estella abrió la boca para explicar. Pero antes de que pudiera decir nada, Ethan le arrebató una botella a un camarero cercano y se dirigió hacia mí. Antes de que pudiera reaccionar, su mano me sujetó la mandíbula. Y la botella se inclinó hacia mi boca. Lo vertió. El ardor me golpeó al instante. Me asfixió. Mis ojos se pusieron rojos. El licor se derramó por mi barbilla y me empapó la ropa. Solo cuando me faltaba el aire, finalmente arrojó la botella a un lado. Si alguna vez te vuelvo a ver haciendo algo así con Estella, dijo con frialdad. No me contendré. Claire, tengo mis límites. Y con eso. Agarró la muñeca de Estella y se alejó, ignorando sus protestas. Ignorando la sangre en mi cara. Postura. Ignorándolo todo. Esa fue la primera vez que Ethan perdió la paciencia conmigo. La primera vez que la eligió a ella antes que a mí. Entonces lo comprendí. Incluso alguien tan refinado como Ethan podía enfurecerse. Podía perder el control. Podía proteger a alguien con pura desesperación. Eso era amor. Mira, Claire. Así es el amor. El amor te vuelve irracional. Te vuelve protector. Lo que Ethan siente por ti. Es solo cariño familiar. Eso es todo. Y por una vez. Lo creí. Salí del bar. La calle extranjera afuera era un silencio de Irving Wurm. Me tragué el ardor de garganta y me giré. Allí estaba. Kyle. Me pilló siguiéndome. Era demasiado tarde para esconderse. Lo miré a los ojos. ¿Quieres ir a casa?, pregunté. ¿Juntos?